Amigos y amigas, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio del Grupo Parlamentario del FMLN Voz Parlamentaria. Este día me acompaña el diputado Santos Melara, con quien vamos a hablar de temas de mucho interés para la nación. Diputado, gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias y gracias al programa Voz Parlamentaria por permitirme dirigirme a toda la nación, dirigirme a los compañeros, a todos aquellos que están pendientes de este programa que informa de manera veraz, oportuna y ágil lo que otros no les gusta informar. Entonces, aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias, diputado, y precisamente para informarle a la población sobre esos temas, sobre todo esos temas que como grupo parlamentario del FMLN están promoviendo, me gustaría, diputado, que nos hable de esa propuesta de ley y de ese acompañamiento que como grupo parlamentario le han dado a diferentes sectores de la sociedad, incluidos a la Iglesia Católica, en el tema de la propuesta de ley de la minería. Bueno, en el año 2000, aquí se produjo una ley que la hicieron al estilo de aquellos tiempos, donde la aplanadora de la derecha aprobaba cualquier ley todo y cuando le favoreciera. Entonces se aprobó esta ley para permitir la exploración del recurso minero. Sin embargo, las empresas interpretan que la ley llevaba implícito no solo la exploración, sino que la explotación. En esa oportunidad llegaron a haber 77 solicitudes de exploración. Sin embargo, solo 4 empresas estaban explorando en la práctica el recurso minero. Luego, a raíz de toda la lucha de las diferentes comunidades, incluyendo el FMLN, que hizo una gran cantidad de actividades como la gran caminata desde Chalate hasta San Salvador, fue histórica, se logró parar y llamar la atención de lo dañino que es este tipo de extracción de recursos naturales. Es así cuando se logra prolongar que ya no se sigue explorando. Y luego cuando llega Mauricio Funes, presenta una iniciativa de ley de carácter administrativo que lo que establece es una serie de requisitos para poder otorgar de nuevo permiso de exploración y explotación. Por supuesto que esta cantidad de requisitos se necesita por lo menos 3-4 años para que una empresa pueda accesar con los requisitos adecuados a un permiso de explotación, porque esto tenía que ver con estudios geobiológicos, tenía que ver con estudios de cobertura vegetal, tenía que ver con estudios hídricos, o sea, donde se iba a hacer precisamente la exploración. Entonces, claro, los niveles de preinversión las empresas no les gustaba porque era demasiado y se vino prolongando. Quiero decir que las empresas estas siempre han tenido la esperanza que Arena va a regresar al poder y que llegando a Arena van a poder tener los permisos para poder continuar con la explotación minera. También quiero decir de que estas empresas ya identificaron que hay metales en nuestro país y que esa es la insistencia de poder tener los permisos para poder explotar. Quiero decirle al pueblo salvadoreño que este país le ganó un litigio a una de las empresas de las más grandes, que antes se llamaba Pacific League, hoy se llama Coal, y que es la que ha estado a cargo de querer seguir con toda la parte de la exploración y la explotación minera. Recibimos con muy buena noticia la postura de la iglesia y las entidades académicas y muchas organizaciones quienes se pronunciaron, pero también presentaron una iniciativa de ley que es bastante expedita, muy corta pero muy contundente. Sí. Entonces nosotros esperamos que al mayor corto tiempo la comisión se pueda estar ya abordando esta ley
que a nuestro juicio es correcta, es adecuada, porque el FMLN siempre ha estado en contra de que se haga explotación minera. O sea, para nosotros no debe de haber explotación minera desde ningún punto de vista, ya que muchas empresas han estado diciendo de la minería verde. Eso no existe, no existe minería verde. Existe el daño que causa la explotación a los recursos naturales, y eso es en todas partes del mundo. Eso no es aquí en El Salvador, sí. Eso es en China, es en Alemania, es en Nicaragua, que este tipo de explotación causa daños al medio ambiente. Precisamente, entonces, diputado, qué importante esto. Las diferentes organizaciones que han acudido acá a la Asamblea Legislativa y que han recibido el acompañamiento del grupo parlamentario señalan eso, señalan los daños ambientales que provoca la explotación minera en nuestro país, pero también señalan los daños directos a la salud de los seres humanos. Y ellos dicen, y aquí me gustaría que usted nos aclare, sería inconstitucional permitir la minería en el país por los daños que genera, y ellos lo consideran que atenta contra el derecho a la vida. Pues el tema de la minería no está contemplada en la ley de medio ambiente, que es la ley primaria para ordenar jurídicamente todo el tema ambiental. Entonces cualquier decisión que se tome de esta manera iría en contra del espíritu y la letra de la ley de medio ambiente. Esa es una cosa. Pero también iría en contra de la ley de salud, porque el daño directo que le causa los químicos que se usan para separar, digamos, el oro y la plata del resto de minerales, es bastante grande. Si se usa cianuro, se usa mercurio, y estos dos minerales son altamente tóxicos para la vida humana, no digamos para los animales. Sí. Quiero comentarle al pueblo salvadoreño que en Santa Rosa de Lima, precisamente hay una comunidad que se llama La Lola, y también otra comunidad que se llama El Copetillo, donde antes de la guerra ahí se hacía explotación minera, y todavía hay varios ríos que todavía sigue, digamos, aguas superficiales, pero en ese río ahí no hay una planta, no hay un animal, ahí no se oye un sapito, una rana, un grillo, y el agua sigue teniendo una nata amarilla, que es la característica de este tipo de químico, y secó toda la parte secó, y nadie puede tomar de esa agua porque todavía es altamente tóxica. Hace 30 años esto, sí. O sea, 30 años después, y sigue el efecto ahí. Siguen los daños colaterales. Siguen los daños colaterales. ¿Por qué? Porque como estas empresas, para poder obtener mejores ganancias, hacen las cosas lo más fácil que se pueda. Sí. Y con los costos más bajos. Con los costos más bajos. Entonces, extraían el oro separándolo con estos productos a aire libre, y todo lo que sobraba de agua iba a caer a esa quebrada. Los mantos acuíferos que alimentan sí. Los riegos y a las familias de nuestro país. No hay que irse muy lejos para conocer el efecto que tiene este tipo de situaciones. Pero también en el divisadero, en Morazán, había el inicio de una explotación que se llama Montecristo, que igual ahí hay zonas donde echaron toda la piedra y hacían todo este proceso, que no se halla una planta. No se halla una planta por todos los químicos y por todo lo que cayó en esa zona. Y la otra cosa es que el agua, por ejemplo, que de ahí se extrae, nadie la usa para tomar, porque sigue teniendo partículas de metales pesados que son dañinos para la salud. Entonces este tipo de explotaciones no deberían de otorgarse permisos en ningún lado. En Nicaragua hay serios problemas por este tipo de cosas, y
yo he oído comentarios de Nicaragua que el gobierno está pensando seriamente si cierra este tipo de explotaciones, porque ahí hay varias empresas, muchas empresas, ya que Nicaragua y El Salvador, en esta franja del corredor seco que le llamamos, que es la franja intermedia, hay muchos metales, hay muchísimos metales. Y es por lo que andan detrás todas estas empresas. Y en Nicaragua no lo digamos. Hay bastantes empresas tratando de que el gobierno sandinista les otorgue permisos para explotar este tipo de metales. Entonces, bienvenida a la iniciativa de la iglesia, de las entidades académicas, y nosotros como FMLN vamos a acompañar esta iniciativa y vamos a promover su discusión y su aprobación a la mayor brevedad posible para cerrar de una vez por todas una amenaza que desde hace años en el país se ha venido desarrollando, y que es importante decirlo, que Arena siempre ha apoyado este tipo de situaciones, y lo digo con mucha responsabilidad. Hoy en la asamblea plenaria todos pedimos que se nos anexara la iniciativa, menos Arena. Sí, de hecho, cuando se colocó la pieza acá en la Asamblea Legislativa de las instituciones educativas superiores, acompañados por la Iglesia Católica, acompañaron otros grupos parlamentarios, pero no se vio, y muchos de los periodistas preguntaban si se iba a contar con el respaldo del grupo parlamentario Arena. Sí, no están en esa lógica, porque hay muchas empresas, y quiero decirlo también con mucha responsabilidad. Cuando se emitió esta ley de permitir las exploraciones fue en los tiempos que gobernaba Arena, y se dieron inclusive permisos de manera inadecuada. Esta Pacific Rim, uno de los graves problemas por los que nosotros ganamos el litigio, es porque no estaba legal en el país. O sea, había obtenido los permisos sin haber hecho todo el procedimiento que necesita la ley para poderle dar un permiso, no solo de explotación, sino como empresa aquí en el país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que en esos tiempos el Ministerio de Medio Ambiente estaba siendo conducido por funcionarios de Arena. El Ministerio de Economía estaba siendo conducido por funcionarios de Arena. Entonces, ¿quién dio esos permisos de manera fraudulenta? Fueron ellos. ¿Qué significa eso? Significa que están comprometidos con un tipo de explotación de los recursos naturales como tales. Entonces, esto es importante porque es toda una conducta de Arena, y lo quiero decir no solamente en el tema de la minería, en el tema del agua. En el tema de soberanía alimentaria. En el tema del agua, hay empresas que están secando mantos acuíferos y no le devuelven nada a la naturaleza. Y quiero decirlo con mucha responsabilidad. La producción de gaseosas y bebidas de cerveza y embriagantes han secado ya 3, 4 pozos. Este de Nejapa ya lo tienen bastante complicado. ¿Y qué le han devuelto a la naturaleza? No le han devuelto nada. ¿Cómo se renueva el producto de agua, los mantos acuíferos, si solo le sacamos y no le damos de nuevo nada a la naturaleza? Entonces es la conducta extractiva de este tipo de partidos y sus empresariados, que solo ven su ganancia, su plusvalía, y no ven que esa plusvalía y esa ganancia es a costa de destruir los recursos naturales. Que estaríamos hablando a corto plazo, porque a corto plazo destruimos esos mantos acuíferos, destruimos el medio ambiente, pronto no nos quedará nada. Sí, y es que el tema de estas empresas es que sus niveles de ganancias lo basan en sus bajos costos, porque la materia prima, que es el agua, no la pagan. Mire la explotación del agua envasada para venderla. Están sacando del pozo, le están sacando, ¿y qué le devuelven a la naturaleza?
Nada. Y dice, no, pero es que nosotros pagamos nuestros impuestos. Sí, pero no pagan la materia prima. El agua es la materia prima con que elaboran un producto. Sí. Y esa materia prima no la compran. Por ejemplo, un empresario va a hacer una camisa, compre el algodón, que es la materia prima para hacer los hilos. Sí. Pero el agua envasada, ¿cuál es la materia prima? Es el agua. Sí. La sacan y no pagan ni 5. Y entonces, claro, son negocios redondos. Y aparte de eso, que son negocios muy jugosos, no le devuelven nada a la naturaleza. Entonces, es la misma conducta, no solo aplicada al tema de minería, sino a todos los recursos naturales. Arena, su crecimiento económico cuando gobernó, fue sobre la base de sacrificar los recursos naturales. Creció económicamente, pero sacrificó los recursos naturales en varias áreas, no solamente, digamos, en la explotación del agua envasada o para las bebidas de jugos y gaseosas, sino las empresas constructoras. No solamente extraían agua a diestra y siniestra, sino que construían urbanizaciones en zonas de recarga acuífera. Mire el tema del Espino, es lamentable que se hayan acabado uno de los mejores resumideros de agua. Es que eso es inaudito, y uno dice, ¿y esta gente en qué está pensando en el futuro? Sí. Porque es una visión corta, miope de futuro, porque te acabas la vida, si el agua es la vida, o sea, y uno no encuentra más que la visión de las ganancias, es tan ciega que no los deja ver el resto. Sí. Entonces, y así podemos ver varios casos de esto, de cómo la industria de la construcción ha ido, digamos, destruyendo las zonas donde es posible que se filtre el agua, que se vuelva a recargar los mantos acuíferos subterráneos para poder tener más agua. Es un poco lamentable, porque también hace poco veíamos las estadísticas del régimen de lluvia y ha bajado desde hace 20 años, muchísimo. Antes llovía 2.200 milímetros de agua al año, hoy fueron 1.800 milímetros. Obviamente, o sea que está lloviendo menos, precisamente por estos desórdenes nuestros. Esto no es que la naturaleza nos esté castigando solo por castigarnos, nos está castigando por el desorden que estamos haciendo. Y la minería vendría a profundizar esto. Diputado. Vea, la minería vendría a fregarnos más. Permítame, vamos a una pausa y vamos a regresar en breve hablando más sobre estos importantes temas sobre el medio ambiente. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de los medios legislativos. Estamos en el espacio Voz Parlamentaria. Este espacio donde el grupo parlamentario del FMLN le informa sobre el trabajo que se está realizando en la Asamblea Legislativa. Estamos conversando con el diputado Santos Melara y precisamente, diputado, usted nos señalaba en el bloque anterior de esa conducta recurrente del Partido Arena de proteger los intereses empresariales y no el derecho de la población como tal, tanto el derecho humano al agua. Y también me gustaría que nos centráramos en la ley de soberanía alimentaria, porque también vemos una negativa a la aprobación de esta ley. Pues el país necesita como 4 grandes leyes. Necesita cerrarle la posibilidad a la industria minera. Sí. Eso está clarísimo. Y el FMLN da sus votos. Sí, nosotros estamos listos para cerrar cualquier espacio que se pueda abrir a la explotación minera. 2, necesitamos la ley de agua. Una ley que permita proteger, conservar y recuperar
el tema acuífero, que lo tenemos bastante deteriorado. Necesitamos una ley que permita asegurarle a la población que las amenazas que tenemos no le van a hacer daño. Necesitamos una ley de riesgo, una ley de vulnerabilidad y manejo de riesgo. Sabemos que vivimos en un país altamente vulnerable. Entonces necesitamos esa otra ley, vea, y necesitamos la ley de soberanía y seguridad alimentaria, que las cuatro leyes cambian drásticamente la estructura de este país. Vea. Entonces, claro, la ley de soberanía y seguridad alimentaria se convierte en bastión fundamental, mediante que hay que asegurarle la comida a la gente, no hay de otra. Y en este país volvemos a la conducta recurrente. Los granos básicos no generan alta ganancia. Y por eso es que el neoliberalismo, y voy a hablar ya en términos más generales, el neoliberalismo nunca le apostó a la agricultura, porque no es altamente rentable. No es altamente rentable. En nuestro país, con el tipo de tierras que tenemos, la agricultura es más para la subsistencia de sus habitantes, no es para obtener grandes ganancias. Diferencia de la minería. A diferencia de la minería, a diferencia del uso indiscriminado del agua. Entonces, claro, por eso es que le apostan a estos dos aspectos. Entonces, la seguridad alimentaria se convierte en un eje fundamental por la misma vulnerabilidad que tenemos. Y que es un tema que no solamente se trata en nuestro país, sino que a nivel mundial se está tratando el tema de la soberanía alimentaria. Claro, porque nosotros tenemos una gran amenaza en el planeta que ya hoy ya no es una palabra de moda, que es el tema del cambio climático. Si nosotros no nos preparamos para eventos extremos, quienes va a sufrir va a ser la población, y dentro de la población los más vulnerables, los niños, los de la tercera edad, mujeres embarazadas, que son como las más vulnerables ante este tipo de situaciones extremas. Entonces la ley de soberanía se convierte en la herramienta jurídica y técnica que nos va a permitir asegurar la comida de nuestra gente. Pero también no estamos hablando de cualquier comida, porque es importante decirle al pueblo salvadoreño que nosotros tenemos dos graves problemas en el país. Tenemos la desnutrición y también tenemos la malnutrición. O sea, mientras no tenemos mucha comida nutritiva, pero tenemos mucha comida que no es nutritiva, que es la que da alta ganancia. O sea, hay que hacer esa separación. Yo no tengo nada contra las hamburguesas, contra las pizzas, no tengo nada en contra. Lo único que sí es cierto es que esta genera malnutrición en el que la consume, por su tipo de composición a la hora de cocinarla o producirla. Entonces tenemos dos problemas: exceso de peso y desnutridos. Los desnutridos porque no tienen nada que comer, y los malnutridos, que son aquellos que tienen mucho que comer pero no son alimentos nutritivos. Se ha logrado reducir hasta cierto punto la desnutrición en el país, porque afortunadamente con el programa del vaso de leche, muchos de nuestros niños y niñas que no tenían la posibilidad en sus hogares de tener un desayuno, por ejemplo, ahora en los centros educativos lo tienen. Sí, pero nosotros necesitamos avanzar a los niños de 1 a 3 años. Los que todavía no ingresan a la etapa de escolaridad. Entonces, a nosotros nos parece interesante el nuevo programa del gobierno, que es un programa que se está llevando a cabo con todos los niños que no están en la escuela. Pero claro, es un programa nuevo que tiene que llegar a todos lados, y especialmente a la zona rural, que es donde tenemos más problemas de desnutrición, y en los municipios con más niveles de pobreza.
En Morazán nosotros tenemos 3 municipios con altos niveles de pobreza, que es Corinto, Cacaopera y Guatajiagua, Sí. con altos niveles de desnutrición de los niños, porque el desayuno escolar y el refrigerio escolar y el vaso de leche llega de 6 años en adelante, Sí. pero de 6 años hacia abajo, porque allá ni siquiera kinder hay, ni pre, ni prepa que le decimos. Entonces esos niños crecen con altos niveles de desnutrición, y entonces hay que asegurar que eso no pase. ¿Y cómo hay que asegurarlo? Teniendo una ley que permita que el Estado asume el compromiso de asegurarle la comida nutritiva, sana, higiénica e inocua a la población. Ese es digamos, en resumen, el tema de la ley de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Y qué Para eso el gobierno necesita soberanía. Exacto. Necesita el gobierno, es decir, ¿qué necesita el pueblo para nutrirse? Necesita producir más papa, necesita producir más zanahoria, necesita producir frijoles de este tipo de frijoles. Eso necesita, sin que esté la empresa privada criticando que por qué está haciendo eso, que por qué está haciendo lo otro. O el Tratado de Libre Comercio, diciendo qué es lo que tenemos que producir. Sí, y la semilla que hay que comprar y a quién se la tiene que comprar. Uh-huh. No, y hasta hemos tenido problemas el gobierno de Salvador y Mauricio, porque el gobierno le compra la semilla a los productores para distribuirla para que puedan producir otro. En los paquetes de semilla que se conocen. Pues estaban diciendo ya los encargados de estar monitoreando el tema del Tratado de Libre Comercio, que cada vez que el gobierno comprara, debe de dejar una cuota para que otros compren de afuera, porque ese es el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Y entonces donde hay prioridad sobre otros que dentro de la misma nación. Correcto, eso implica, porque el gobierno no tiene en la ley la soberanía que debe de tener como derecho de nuestro pueblo a cultivar lo que nuestra gente necesita. Entonces, y quiero decirlo, Arena no quiere que el concepto de soberanía vaya en la ley, ahí lo tenemos congelado. Uh-huh. O sea que ese concepto no se lo hemos integrado, porque dicen que lo dejemos de último. Y entonces es delicado, y ese es un tema no negociable para nosotros. Ese es un tema que no vamos a ceder, porque es la base de la libertad y el derecho que debe de tener nuestro gobernante para producir lo que el pueblo necesita, y no lo que otros necesitan vender, porque los otros lo que necesitan es vender. Aquí lo que necesitamos es producir lo que el cuerpo de nuestra gente necesita para nutrirse biológicamente, y así son las cosas. Entonces la ley allá ha estado paralizada, camina despacito. Sin embargo, estamos a 10 artículos para finalizar la ley, pero tenemos en el congelador 4 artículos que son complicadísimos. Entre ellos el tema de la soberanía. Este tema no se ha querido tocar. El otro tema es el tema de la semilla. Sí. Porque aquí se sigue queriendo que la semilla se le compre a las grandes empresas transnacionales, que ya sabemos qué tipo de semilla es la que producen. Favoreciendo siempre ciertos sectores económicos. Y no solo eso, favoreciendo la posibilidad que ingrese al país semilla manipulada genéticamente, o sea, la que conocemos como transgénica. Entonces, la ley busca cerrarle el paso a eso, porque está claro, está demostrado en varios países que esta semilla tiene 3 problemas graves. Uno, que te puede producir problemas de salud. 2, esta semilla no la podés volver a cultivar. O sea, sembrás ahora y para el otro año hay que volver a comprar semilla, porque esta ya no la podés guardar para sembrar el otro año. No es como la criolla nuestra. Vea. Y un tercer aspecto que tiene que ver
¿El daño de la tierra? Es el nivel de contaminación. Esta al ser manipulada genéticamente, te genera otros niveles de contaminación en la tierra. Vea, que nadie quiere hablar de eso. Nadie. Si solo los movimientos ambientalistas son los que han hecho estudios para comprobar que este tipo de efectos son reales y que hay casos delicados, como el caso del cáncer en la gente, por el uso de este tipo de productos manipulados genéticamente. Esta ley, la idea es cerrarle el paso a eso. Hace poco conocimos un listado emitido por los movimientos ambientalistas de México, donde aquí estamos usando productos genéticamente manipulados. Transgénicos. Nestlé, de acuerdo a ese estudio, Nestlé está produciendo la leche con animales que ingieren alimentos manipulados. Y uno lo dice, bueno, ¿y el pollo? Sí. Que es alimentado con productos que no se producen aquí, sino que los traen de afuera. ¿Qué tipo de producto es ese? Entonces, esta ley lo que busca es cerrarle el espacio a la inocuidad, de manera tal que lo que nosotros tengamos sean productos sanos, higiénicos y apropiados para nuestra gente. Claro, eso no le gusta a la derecha. Sí. No le gusta porque le cerras el espacio a las posibilidades de tener ganancia a través de los químicos, a través de los venenos, los foliares, los productos de insumos agrícolas y la semilla. La semilla que estos no ven para el lado de los productores, sino que solo ven para el lado de las grandes empresas. Sí. Vea. Entonces, por supuesto, a mí se me imagina que Cristiane ha de estar molesto con todo esto, porque la empresa monopolizadora de todo esto era Cristiane, Christian Burger, que sí, todo el mundo sabe que era, pues. Entonces, nosotros esperamos que esta ley la podamos sacar a la mayor brevedad posible, ya que la Comisión Agropecuaria también tiene otros temas que son vitales, como el tema de la ley de ordenamiento de la pesca y la acuicultura, que es un tema que lo tenemos ahí medio desordenado. Y que también se ha acompañado a diferentes sectores. Claro, no, y fíjate, nosotros tenemos 4 veces más territorio en el agua que en la tierra. Sí. Pero eso, ese territorio que tenemos, lo están utilizando otros. Sí. Menos nosotros. Y que podría contribuir a lo de, al tema de económico, a la alimentación, de nutrición. Sí. Entonces son temas que nosotros necesitamos avanzar, pero necesitamos avanzar en las partes fundamentales. Necesitamos abordar el tema del agua, el tema de la minería, el tema de la gestión de riesgo, el tema de la ley de soberanía y seguridad alimentaria, que son leyes que van a cambiar la estructura de este país en el tema del desarrollo. Son leyes que son herramientas que van a ordenar y que van a enseñar caminos hacia dónde ir con el desarrollo. Y por eso es que no les gusta, porque choca con todos los postulados del neoliberalismo. Choca contra el libre comercio, choca contra la libertad empresarial, choca con la liberización de precios, o sea, choca con todo eso. Sí. Vea, y no les importa explotar y que nos quedemos sin recursos naturales, porque el neoliberalismo es eso, es eso. Diputado, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, nos quedaron muchos temas que no abordamos, esperamos tenerlo nuevamente, pero sí me gustaría el llamado a la población, porque es un tema de país, es un tema en el que está latente el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones. Entonces es una responsabilidad como ciudadanos que tenemos no solo de informarnos, sino de acompañar políticas que favorezcan el bienestar ambiental y de la soberanía en nuestro país. Bueno, en primer lugar, el tema ambiental y el tema de nuestro país es un problema de todos. Lastimosamente hay malos hijos que no ven el grave daño que le vamos a hacer al país queriendo permitir
este tipo de acciones extractivas como la minería, o continuar sosteniendo el tema de la extracción del agua, la contaminación del agua. No se dan cuenta que de aquí a 20 años vamos a tener una crisis profunda de agua, que aquí no va a salir afectado los que más tienen, sí. Vamos a salir afectados todos. Entonces el tema ambiental es un tema de todos, no es un tema de un sector o de otro. Por lo tanto, el pueblo salvadoreño debe reaccionar ante las amenazas que hay de seguir dañando nuestro medio ambiente. Debe de reaccionar, debe de protestar, debe de elevar el grito en el cielo para poder parar a todo aquel que quiera seguir destruyendo nuestro medio ambiente. Ya no podemos permitir que las empresas constructoras lleguen a querer construir una residencial en lugares donde son zonas de recarga acuífera, sí. Donde están los últimos pulmones que purifique el aire de nuestro país. Mire el grave problema que tenemos con el cambio climático, el ataque del gorgojo descortezador en los pinares. Es terrible, manzana tras manzana, mes por mes. Me estaban diciendo que en Morazán ya hay un recuento de 28,000 árboles dañados y ya cortados, producto del ataque del gorgojo descortezador. Sí. Y cualquiera dice, pero ¿y quién lo trajo? No, siempre ha estado allí. Lo que pasa es que se ha proliferado con el cambio climático, que ha elevado las temperaturas y ha hecho que la temperatura que era baja en esos lugares ahora sea caliente. Sí. Y entonces ha disparado los efectos de la reproducción. Claro, entonces debemos de hacer un esfuerzo todos y no debemos de permitir que sigan dañando nuestro ambiente, porque esta es nuestra casa, esta es nuestra vida, y si nos quedamos sin todos esos recursos, pues no va a haber vida en este país. Sí. Vea. Así es que gracias pueblo salvadoreño, y siempre vamos a estar pendientes para seguirles informando de este tipo de temas que los grandes medios no les gusta tocarlo, porque son parte de los daños que le hacen a este país. Gracias, diputado, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde que para seguir el trabajo de los diputados y diputadas del grupo parlamentario puede informarse a través de nuestra página web. Buen día. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.